Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de sexto de secundaria? En esta ocasión nos adentraremos en una segunda parte en el estudio propio de los signos de puntuación, haciendo un repaso y tomando algunas consideraciones mucho más profundas de su utilización. Ahora bien, recordemos que los signos de puntuación están orientados hacia la siguiente categorización. Tenemos el punto y coma, el punto, la coma, los puntos suspensivos, comillas, los dos puntos, paréntesis y corchetes, la raya y los signos de interrogación y de exclamación. La coma es usada básicamente para indicar una pausa breve. Tendrá que escribirse en minúscula luego de su utilización. Sirve para, en primer caso, separar elementos de una enumeración. ¿Sí? Entonces, de la misma forma tenemos que su utilización en un segundo aspecto será para separar el nombre de una persona a quien nos dirigimos del resto de la oración. Ejemplo, dibújame un elefante, Javier, que tú dibujas muy bien. Igualmente sirve para separar expresiones, locuciones, como, es decir, en fin, por último, en efecto, o sea, por consiguiente, por ejemplo, sin embargo. Ejemplo, las panteras en realidad son leopardos melánicos, es decir, con falta de pigmento en su pelaje, o sea, con el pelaje negro. De la misma forma sirve para introducir y realizar aclaraciones dentro de una oración. Los félidos, salvo el guepardo, tienen garras retráctiles. Ahora bien, el punto y coma indicará una pausa en diversas situaciones. Se podría decir que es una mezcla entre el punto y también la coma. Sirve para unir dos oraciones o dos ideas muy relacionadas en una sola, como ya lo vimos anteriormente. O sirve para separar elementos de una numeración formada por sintagmas, es decir, cuando yo logro hacer un conjunto de numeraciones, pero en lugar de mencionar solo una palabra, utilizo oraciones o frases enteras para numerar. Ejemplo, ayer fui a la frutería, después a la pescadería, pregunté a María por la tarea, llamé por teléfono y jugué con los amigos. A diferencia de la coma, vemos como el punto y coma también puede separar elementos en numeraciones. Sin embargo, las mismas deberán ser sintagmas, es decir, frases que contarán con más de un elemento o palabra. De la misma forma, estará siempre delante de conjunciones y locuciones como, pero, más, aunque, sin embargo, por tanto, por lo tanto, por consiguiente. Esto ya lo vimos en la anterior clase. El punto se divide en punto y seguido, punto y aparte y punto final. Básicamente nosotros ya pudimos observar las diferencias de cada uno. Los puntos suspensivos deja que una idea entre en suspenso, que muestre una intriga, duda o incitar a imaginar o a pensar. Ahora bien, también nosotros podemos utilizar los puntos suspensivos cuando no se termina de decir algo o cuando hay la continuidad en una numeración, mostrando que faltan elementos o ideas. Los dos puntos básicamente serán utilizados cuando nosotros queremos llamar la atención para exponer algo, después de una enumeración para introducir a citas o palabras textuales, en el encabezamiento de cartas y documentos y para separar un ejemplo. Los paréntesis básicamente nos ayudan a dar una información complementaria y aclaratoria. Para finalizar tenemos el corchete, que es utilizado cuando ya nosotros hemos hecho uso del paréntesis. Tener una aclaración tras una aclaración. Las comillas. En esta exposición veremos y también trabajaremos en el aula que hay diferentes tipos de comillas, como ser las angulares. Son comillas que tienen un mayor tamaño y básicamente se traducen en un ángulo de 45 grados con dos vértices. Básicamente se recomienda utilizar estas. Sin embargo, por problemas extralingüísticos como es el poderío económico y la tecnología, no se hace uso de las comillas latinas o españolas. En su lugar, nosotros utilizamos las comillas inglesas, que son las comillas más pequeñas que se escriben arriba, como si fuesen dos comas. Estas comillas tendrían que utilizarse solo si es que se tendrían que tener comillas dentro de comillas. ¿Sí? Entonces, también se pueden utilizar cuando se utilizan palabras
de otro idioma. Ahora bien, las últimas comillas son las comillas simples, que básicamente estas sirven para poder tener una aclaración simple en títulos de películas y obras. Recordemos en síntesis que las comillas que deberían utilizarse son las grandes y las que son llamadas latinas y españolas. Ahora bien, su uso es recomendado, pero ya podemos ver que no está generalizado dentro de nuestro idioma. La raya, para finalizar, servirá básicamente, como lo mencionamos en anteriores exposiciones, para introducir la intervención de personajes o diálogos dentro de obras narrativas, por lo general. De la misma forma, servirá para encerrar aclaraciones o incisos. Para finalizar, los signos de interrogación y exclamación serán utilizados de la misma forma, delante y atrás, puesto que en español la RAE lo indica de esta manera. A veces se puede combinar, eso sí es cierto, se puede combinar puesto que en ocasiones la lengua expresa pregunta en forma de admiración, pues tenemos ejemplos en pantalla cómo se puede realizar. De la misma forma, en estos tiempos se puede utilizar el uso repetido para indicar un énfasis mayor en una pregunta o en una exclamación, como utilizamos muchas veces en la comunicación en las redes sociales. Ahora bien, aparte de los signos de puntuación tenemos los símbolos o los signos auxiliares, que son tilde, que básicamente es un signo de acentuación, la barra, el asterisco, apóstrofo, diéresis, la llave y el párrafo. El apóstrofe no hay que confundirse con el apóstrofo. El apóstrofo es el signo auxiliar. Ahora bien, el apóstrofe es una exclamación vehemente que hemos visto en figuras literarias. Apóstrofo, que básicamente es como una comilla volando arriba de la palabra, indica a formas antiguas donde se unían dos palabras, ¿sí? La contracción de palabras hoy en día está en desuso. En las formas del catalán, inglés, francés e italiano es muy utilizado, ¿de acuerdo? En este caso sí se puede realizar cuando se necesite. Sin embargo, la RAE advierte que no es correcto su uso para sustituir a las dos primeras cifras de un año. Ejemplo, Mundial 92 no se puede poner como generalmente algunos periodistas utilizan con el apóstrofe delante. Ponemos simplemente Mundial 82, tal y como lo decimos. De la misma forma es incorrecto usarlo en las formas del plural de las siglas, como las ONGs. No se utiliza de esta forma. Lo correcto es decir la o las ONG. Quien daría en este caso la característica de plural sería el artículo. Para finalizar, nos recomienda no usar el apóstrofo para separar horas y minutos. Esto es muy incorrecto de hacerlo. El asterisco básicamente lo que ayuda es hablar de algún concepto o palabra de una forma más amplia. ¿Sí? También podemos citar información complementaria colocando el asterisco al pie de página. La barra será utilizada para realizar fórmulas o determinadas expresiones sustituyendo preposiciones. Kilómetros por hora, por ejemplo, para indicar también opciones de género y número. El, los, días pasados o pasado, querido, querida, amigo, amiga. Básicamente sí se puede realizar esto, pero ya dijimos que el uso del masculino para englobar a ambos sexos está adecuado en nuestro idioma, pero es una opción el utilizar la barra para este tipo de cuestiones extralingüísticas. La diéresis indica que la U debe pronunciarse cuando va entre la G y la E o la I. Entonces, agüita, antigüedad, bilingüe, recordemos que siempre van con diéresis. El guión servirá para unir dos palabras que conforman una idea compuesta. La llave, aunque es un signo doble, se puede usar dos o una de ellas, y su uso principal se limita a esquemas o cuadros sinópticos. El párrafo se utiliza en ciertos casos, generalmente se utiliza dentro de la programación, los lenguajes de programación de alto nivel. Sin embargo, su uso en ciertos casos limitados de la tecnología se puede dar a partir del uso de Microsoft Office u otros editores de texto.
para mostrar dónde acaba un párrafo correspondiente. Y para finalizar, la tilde será a indicar las sílabas acentuadas de forma diacrítica u ortográfica. Siempre recaerá sobre un vocal y su inclinación debe ser no mayor a 45 o 60 grados. Y de esta forma hemos acabado con la explicación. Espero que les haya gustado y nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias.